Hoy vamos a ver cómo trabajar con diferentes fuentes de datos. Es muy común que la fuente de datos en un proyecto no venga de un solo lugar. Es común que venga de varios lugares. Por ejemplo, hace poco estuve trabajando con una cadena de retailing que habían adquirido otras tiendas y entonces estas tiendas cada uno usaba un RP distinto. Esto es una situación muy común, entonces lo que vamos a ver es cómo normalizar los datos de diferentes RP para ingestarlos en una sola fuente. Por cierto, esta vez, hoy les hablo desde Brasil, tuve que venir a dar una capacitación a un grupo de empresas y muchísimas gracias si cualquier persona de Brasil está viendo este video, le mando muchos saludos. Hasta luego. Ahora vamos. Lo primero que tenemos que establecer aquí es la fuente de datos. Van a ser dos tablas, si se fijan, la primera dice Odoo Sales, es decir, la primera tabla va a representar los registros que llegan de Odoo y la segunda tabla dice BC Sales, va a representar los registros que llegan de Business Central. Cada tabla va a tener dos filas, se la vamos a insertar, un par de filas. Y como ven, las tablas no tienen la misma cantidad de columnas. Ahora, había hablado que a la hora de unificar datos lo que importa es lo que representan esas columnas, no el nombre, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, en Odoo, Order ID, que es el número de la orden, en Business Central es Document Number. Order Date en Business Central es Posting Date. Partner ID de Odoo en Business Central es Customer Number y Amount Total en Business Central es Amount. Entonces, cuando normalicemos, lo que vamos a hacer es generar tablas que tengan las mismas columnas con el mismo nombre y así a la hora de unificar no hay ninguna discrepancia. Aquí está el pipeline que va a procesar todos estos datos. Hay un archivo que es bronze.py, es decir, el archivo que va a crear las tablas de la capa bronce en la arquitectura Medallion esta que estamos implementando. Entonces, cada una de estas tablas que van a ser generadas para la capa bronce, lo que está haciendo es leyendo de las tablas que eran la fuente de datos. Si vamos aquí, el nombre de los datos de Odoo era Odoo Sales y el de Business Central era BC Sales. Como ven, la fuente para generar la tabla en la capa bronce de Odoo es Odoo Sales y el de Business Central es BC Sales. No es más que leer las tablas generadas en el script anterior. Ahora, hay un paso extra. Por cada tabla yo voy a generar una columna. A cada tabla le voy a poner una columna. Esa columna se va a llamar ERP System y lo que va a tener es un valor constante para cada uno de esos récords que no es más que el nombre de la fuente de origen de los datos. ¿Por qué? Porque una vez que yo unifique los datos de ambas tablas, yo quiero saber de la fuente original. Yo quiero saber cuál fila pertenece a Odoo y cuál fila pertenece a Business Central. Es decir que si ejecutamos esto, lo que obtendríamos serían dos tablas en la capa bronce, una para Odoo Sales y otra para Business Central Sales. Las tablas que se van a generar van a tener la misma cantidad de columnas, las mismas columnas, sí, en el caso de Odoo estas 4, y en el caso de Business Central estas 7 columnas, además de la columna extra que acabo de mencionar, con este valor. Esto que dice aquí, Odoo Lead Business Central, es el valor constante para esa columna. Ahora, vamos a la capa Silver. En la capa Silver es donde está la función de normalizar. Esto es lo que les estaba explicando. Hice una función por cada tabla, por cada origen de datos a normalizar. Una tabla para Odoo y una tabla para Business Central. Si se fijan, lo que estamos haciendo es seleccionando, estamos pasando la tabla por parámetro y lo que estamos haciendo es seleccionando un grupo de columnas. Si vamos al query, las columnas de Odoo eran Order ID, Order Date, Partner ID, Amount Total. ¿Sí? Esas son las columnas que estamos seleccionando. Pero a la hora de generar una nueva tabla a partir de estas, va a ser esas columnas con un nombre en específico. Ahora, este nombre que está aquí es el nombre final.
que vamos a usar a la hora de unir. ¿Por qué? Porque cuando normalicemos Business Central, a pesar de seleccionar otras columnas, porque es otra tabla, la salida de esas columnas, es decir, cuando se produzca la tabla nueva, esa tabla, cada una de estas columnas va a tener el mismo nombre de su equivalente. Es decir, Order ID en Odoo es Document Number en Business Central. Por tanto, ambas columnas en esa nueva tabla normalizada tienen que salir con el mismo nombre. Así no va a haber discrepancia. Lo mismo para el resto. O sea, Order Date en Odoo es Posting Date en Business Central, pero en la nueva tabla generada ambas van a ser Sale TS. Lo mismo para el resto. Y vamos a conservar la columna ERP System. Recordar que estos son simplemente funciones. Si no llamamos estas funciones, no van a normalizar ni ejecutar nada. Ahora, lo que vamos a hacer es generar la tabla de la capa Silver. La tabla de la capa Silver no es más que la unión de las dos tablas de la capa Bronce. Las tablas de la capa Bronce son Sales Bronze Odoo y Sales Bronze Business Central, que fueron las que fueron creadas en el anterior, en el script de la capa Bronce. Mírenlas acá. ¿No? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es unir estas tablas. Ahora, para poder unir dos tablas o más de una tabla, necesitamos un lugar destino, un target, donde poner todos esos datos juntos. Entonces, para eso hay que crear un streaming table, que es lo que está en la línea 34. Esto es súper sencillo. Es la función con el nombre de la tabla. Es decir, nuestra tabla de la capa Silver se va a llamar Sales Silver. Entonces, para adjuntar, agregar datos de una tabla en esta, lo que se hace es llamar a la función appendFlow. Es una notación, no es una función, es una notación. Bueno, al final es una función internamente. Entonces, esta instrucción, appendFlow, lo que necesita es un target, es decir, dónde vamos a añadir los datos resultantes de la función. Y como ven, el target, el valor del target, es el de la tabla de streaming nueva que creamos. Ahora, si se fijan, esta instrucción es exactamente igual que esta. La única diferencia es el origen de los datos. Como ven, en la primera, el origen de los datos es la tabla que tiene los datos de Odoo en la capa Bronce, y en la otra es la tabla que tiene los datos de Business Central en la capa Bronce. Pero las dos instrucciones son exactamente la misma. Es decir, lo importante aquí es appendFlow, la notación appendFlow, el target y de dónde lees. Ahora, antes de leer, no estamos simplemente agregando los datos puros de la capa Bronce. Antes de agregarlo, los estamos normalizando. Esta normalize Odoo es la función que expliqué anteriormente, asimismo como con normalize Business Central. Es decir que antes de agregar los datos de esas tablas, lo que estamos haciendo es extrayendo un grupo de columnas y dándoles un nombre determinado. Es decir, extraímos un grupo de columnas de Odoo, les dimos a cada una este nombre y extrajimos las columnas que representan el mismo tipo de información en Business Central y le dimos el mismo nombre. Y conservamos también la columna ERP System. Así, a la hora de unirlas, cuando sean añadidas, append quiere decir eso, cuando sean añadidas, no va a haber discrepancia. Los datos que representan el mismo tipo de información van a ser guardados en la columna con el mismo nombre. Entonces, ahora lo que queda es ejecutar el pipeline. Si ejecutamos aquí el pipeline, una vez que el pipeline terminó, vamos a ver que se crearon las dos tablas de la capa Bronce y la tabla de la capa Silver. Ahora, si revisamos la tabla de la capa Bronce, déjame ver si lo hago un poquito más amplio. Si revisamos la tabla de la capa Bronce, la de Odoo, vamos a ver que tiene, como había dicho, las mismas columnas con las que llegó, más una columna extra, que es ERP System, que tiene el nombre de su fuente, que es Odoo. Entonces, lo mismo con esta tabla, con la de Business Central. La de Business Central tiene las columnas originales más la columna ERP System y dice que vino de Business Central. Ahora,
Eso es en la capa bronce. Recordar, si vemos el script de la capa bronce, lo que hacíamos era mantener todas las columnas más las columnas extra. No habíamos normalizado nada. Ahora, si vamos a la capa silver y vemos qué fue lo que quedó, vamos a ver que ahora, como habíamos dicho, mantendríamos la columna ERP System para mantener el valor y recordar, o sea, poder saber en un futuro cuál es el origen de los datos, pero si miran las columnas que hay aquí, como Cell ID, Sales TS, Customer ID y Net Amount, ninguna de esas columnas existe. Si vamos al query, ninguna de esas columnas existe ni en Odoo ni en Business Central. Ninguna de esas columnas existe ahí. Esas columnas que estamos viendo aquí son producto de la normalización de ambas tablas. Es decir, lo que tenemos, esas columnas existen solamente en la capa Silver porque fueron creadas fueron creadas para la tabla de la capa Silver al momento de añadir los datos desde ambas. Ahora, gracias a que habíamos mantenido esta columna con ese valor, podemos saber cuáles son las filas de Odoo y cuáles son las filas de Business Central. Ahora, por ejemplo, escojamos esta, que es la última fila que tiene, que dice Net Amount 75, ¿verdad? Si vamos al query y buscamos cuál es la que tiene 75 cuál es la que tiene 75 en el valor de la cantidad, en el amount, es esta, ¿verdad? Es la segunda fila de Odoo. Por tanto, aunque en Odoo se llame amount total, a la hora de normalizarla, la guardamos con el nombre net amount. ¿Ve? Era de Odoo, por tanto, tiene que haberse generado de normalizar la tabla Odoo. Amount total ahora es net amount aquí, y el valor 75 tiene que venir de la tabla de Odoo. Entonces, de esta manera logramos unificar los datos de ambas tablas con la instrucción append-flow y la hemos normalizado para tener en una misma columna valores de diferentes tablas pero que representan lo mismo. Espero que les haya gustado el video. El próximo pienso hacerlo acerca de Data Asset Bundles, que es la manera más profesional de implementar proyectos con Databricks. De hecho, va a ser una serie en sí misma de videos, porque se puede extender un poquito y no creo que en un solo video se pueda explicar bien. Aquí lo que vamos a ver es cómo orquestar operaciones en Databricks. Vamos a ver cómo implementar CI/CD, ya saben, Continuous Integration, Continuous Deployment. Es decir, les va a servir muchísimo este proyecto para ponerlo en un portfolio a la hora de aplicar un trabajo o aplicarlo en soluciones ustedes mismos en su trabajo. Vamos a ver que no es tan complicado como pinta, porque sé que el término DevOps, CI/CD, estos términos asustan bastante por el grado de teoría que tienen, pero lo vamos a tratar de implementar lo más simple posible. Hasta luego.